Ya está, ¿no? Al aire, mi hija. Y ya está la impresión, lo que te mandé. Sí, de acá a unos 20 minutos, media hora. ¿Está bien? A ver si me escuchan. Hola, hola, hola muchachos. Hola, hola. Buenas tardes chicos. Bien chicos, ¿me están escuchando por favor? Hola muchachos, buenas tardes con cada uno de ustedes. Chicos, ¿qué tal? ¿Me están escuchando por favor? Hija, que me confirmen por favor si me están escuchando, sí o no. Hola. Sí, ya está. Bien muchachos, rapidísimo nada más, ya, vamos chicos, rápido lo vamos a desarrollar, vamos a hacer un recuento general en cuanto a lo que viene a ser los siguientes temas. ¿Está bien muchachos? Vamos entonces rápidamente, vamos a desarrollar el tema en cuanto a lo que es la realidad lingüística del Perú, ¿ya? Vamos entonces, lo vamos a hacer de forma rápida para poder trabajar el material. ¿Ya está? ¿El material también está en la plataforma, hija? Sí, profesor. Sí, ¿no? Ya está. Vamos entonces a trabajar todo lo que viene a ser el tema en cuanto a lo que es la realidad lingüística del Perú. Chicos, atiéndanme entonces. Muy bien, buenas tardes una vez más. Buenas tardes con cada uno de ustedes. ¿Ya chicos? Vamos entonces rápidamente a desarrollar el tema en cuanto a lo que viene a ser la realidad lingüística del Perú. ¿Está bien? Cuando nosotros hablamos acerca de la realidad lingüística del Perú, solamente vamos a desarrollar, muchachos, de todas las lenguas que existen dentro de nuestro territorio nacional. No voy a hablar de las lenguas que existen a nivel mundial, tampoco voy a hablar de todas las lenguas dentro de la Sudamérica, sino vamos a abocarnos a estudiar el tema en cuanto a la realidad lingüística del Perú. ¿Está bien? Solamente de todas las lenguas que existen en nuestro territorio nacional. ¿Está bien? Empezaremos diciendo que, muchachos, desde el punto de vista sociolingüístico, el Perú es considerado como un país multilingüe y es considerado como un país pluricultural. Recuerden eso, ¿ya? Multilingüe, ¿por qué, profesor? Multilingüe, ¿por qué? Porque dentro de nuestro territorio nacional existen muchas lenguas. Pluricultural, profesor, porque dentro de nuestro territorio nacional existen muchas culturas. ¿Está correcto? Entonces, lo más importante que ustedes tienen que determinar es eso, chicos, ¿ya? Entonces, en conclusión, el Perú se considera como un país multilingüe y el Perú se considera como un país pluricultural. Recuerden eso. Multilingüe, ¿por qué, profesor? Porque dentro de nuestro territorio nacional existen muchas lenguas. Pluricultural, ¿por qué? Porque dentro de nuestro territorio nacional convergen muchas culturas. Por eso el Perú es un país multilingüe, por eso el Perú es un país pluricultural. ¿Ya? No se me olviden eso. A partir de eso, a partir de todo esto, podemos deducir, muchachos, que todititas las lenguas en el Perú, escúchenme bien, todas las lenguas en el Perú se dividen solamente en dos grandes grupos. ¿Cuáles son esos dos grandes grupos, profesor? Tenemos las lenguas amerindias y luego tenemos las lenguas no amerindias. ¿Está bien? Ahora, cuando nosotros hablamos acerca de las lenguas amerindias, recuerden, muchachos, las lenguas amerindias son llamadas como lenguas aborígenes. ¿Está bien? Son llamadas como lenguas aborígenes, son llamadas como lenguas vernáculas, son llamadas también como lenguas autóctonas o también llamadas también como lenguas nativas. Lenguas amerindias, lenguas vernáculas, lenguas autóctonas, lenguas aborígenes, lenguas nativas. No se me olviden, muchachos, ¿ya? Son aquellas lenguas que han existido, antes del año de 1532. ¿Está bien, muchachos? Entonces recuerden, las lenguas amerindias son llamadas como lenguas vernáculas, autóctonas, aborígenes, nativas. ¿De dónde, profesor? ¿Del Perú? No. ¿De América?
de España. ¿De dónde, profesor? Ah, ya, como su propio nombre lo dice, amerindias viene de América. ¿Está correcto? Entonces, las lenguas amerindias son lenguas vernáculas, son lenguas aborígenes, son lenguas autóctonas, son lenguas nativas de América. De América. Amerindias viene de América, ¿no? Son aquellas lenguas que han existido antes del año de 1532, ¿ya? Mientras cuando hablamos acerca de las lenguas no amerindias, recuerden que las lenguas no amerindias son aquellas lenguas llamadas también como extranjeras. Lenguas no amerindias son llamadas como lenguas extranjeras. Son aquellas lenguas que se han originado a partir del año de 1532. ¿Ya? Las lenguas no amerindias, llamadas como lenguas extranjeras, son aquellas lenguas que se han originado a partir de la llegada de los españoles. Quiero que tengan en cuenta eso. ¿Ya? Listo, profesor. No se me olviden, el Perú se considera como un país multilingüe. El Perú se considera como un país pluricultural. Multilingüe, ¿por qué? Porque dentro de nuestro territorio nacional hay muchas lenguas. Pluricultural, ¿por qué? Dentro de nuestro territorio nacional existen muchas culturas. ¿Está bien? Todititas las lenguas en el Perú solamente se clasifican en dos grandes grupos. Profe, ¿cuáles son? Tenemos las lenguas amerindias y luego tenemos las lenguas no amerindias. ¿Está bien? Las lenguas amerindias, llamadas también como lenguas vernáculas, autóctonas, aborígenes, nativas, ¿de dónde? De América. Mientras las lenguas no amerindias son llamadas como lenguas extranjeras. No se me olviden eso, ¿ya? Dentro de las lenguas amerindias, tenemos las lenguas amerindias amazónicas y luego tenemos las lenguas amerindias andinas. Cuando hablamos acerca de las lenguas amerindias amazónicas, empiezo a decir, muchachos, que la Amazonía, cuando yo hablo de la Amazonía no estoy hablando de Amazonas, quiero que tengan en cuenta eso, no. Recuerden que la Amazonía, la región de la selva, es la región que converge la mayor cantidad de lenguas en el Perú, jóvenes. La mayor cantidad de lenguas en el Perú no está en la sierra del Perú, no está en la costa, no está, pues, muchachos, acá en Lima. Muchos dicen eso, no. La mayor cantidad de lenguas en el Perú está en la selva peruana. La mayor cantidad de lenguas en el Perú está en la Amazonía peruana, en la selva peruana, profesor. ¿Cuántas lenguas? Ah, profesor, tenemos un total de 44 lenguas. No te me olvides. ¿Cuántas lenguas amazónicas, profesor? 44 lenguas amazónicas. Esas 44 lenguas están agrupadas en un total de ¿cuántas familias? Están agrupadas en un total de 17 familias. Entonces, ¿cuántas lenguas amazónicas, profesor? 44 lenguas amazónicas. ¿Agrupadas en cuántas familias? 17 familias. ¿Entendido? Listo, profesor. Algunas de las familias que nosotros podemos mencionar, muchachos, viene a ser, pues, el arhua, viene a ser el bora, viene a ser el jíbaro, viene a ser el huitoto, viene a ser el arawak. Ahí está, viene a ser el arawak, viene a ser el candoshi, tacana, ticuna, tucano, el arambú, el záparo, el cahuapana, el chimaco, el pebayagua, muniche, ya bueno, y entre otros más. ¿Está bien? Recuerden entonces, profesor, ¿cuántas lenguas amazónicas? 44 lenguas amazónicas. ¿Agrupadas en cuántas familias? 17 familias. No se me olviden eso, por favor, ¿ya? Ahora, profesor, 44 lenguas agrupadas en 17 familias. ¿Está bien? Ahora yo te pregunto, ¿qué cosa viene a ser familia lingüística? ¿Qué cosa viene a ser familia lingüística, muchachos? Ahora, recuerda solamente en tu familia, ¿cierto? Yo sé que tú tienes familia, yo tengo mi familia, tu señorita enamorada tiene familia, ya bueno. ¿Qué cosa es una familia lingüística?
lingüística. Una familia lingüística, jovencitos, es conjunto de lenguas, agrupación de lenguas, conjunto de lenguas, agrupación de lenguas que tienen características en común o que proceden de una sola raíz. Métanse eso a la cabeza, ¿ya? ¿Qué cosa viene a ser una familia lingüística? Conjunto de lenguas, agrupación de lenguas que tienen características en común o que proceden de una sola raíz. Métanse eso a la cabeza, chicos. Eso es una familia lingüística. Entonces, si alguien te pregunta, ¿qué cosa es una familia lingüística? Conjunto de lenguas, agrupación de lenguas que tienen características en común o que proceden de una sola raíz. Eso es una familia lingüística, ¿ya? Ahora sí, menciónenme las 4 lenguas que más se usan en el departamento de Ayacucho. ¿Ya? Ahora, te digo, las cuatro lenguas que más se usan en el departamento de Ayacucho vienen a ser, escúchenme bien, las 4 lenguas que más se usan en el departamento de Ayacucho vienen a ser el español, el quechua, Ashaninka y Machigenga. Métanse eso en la cabeza. Las 4 lenguas que más se usan en el departamento de Ayacucho: español, quechua, Ashaninka y Machigenga. Cuando nosotros hablamos acerca del español, recuerda que el español es una lengua amerindia. Perdón, es una lengua no amerindia. ¿Dónde se habla? ¿Acaso no se habla acá en el centro, muchachos? Sí. ¿Se habla en la ciudad misma? Sí. ¿La lengua española se habla en la ciudad misma? Sí. Por eso es una lengua no amerindia. ¿Está bien? Entonces, ¿el español se habla acá en Ayacucho? Sí. Por lo tanto, el español es una lengua no amerindia, pero se habla en Ayacucho. Cuando nosotros hablamos acerca del quechua, el quechua es una lengua amerindia andina. Claro, el quechua no puede ser amazónica, el quechua es una lengua amerindia andina. Pero, profesor, ¿se habla acá en la ciudad misma? Sí, se habla en la ciudad de Ayacucho. ¿Ves? Entonces, el español se habla en Ayacucho, el quechua se habla en Ayacucho. Ahora, profesor, cuando nosotros hablamos acerca de la lengua Ashaninka y de la lengua Machigenga, la lengua Ashaninka y la lengua Machigenga obviamente no se habla acá en la ciudad misma. ¿Ya? ¿Pero dónde se habla, profesor, entonces? Se habla, por ejemplo, Ayacucho tiene una provincia que es Huanta, ¿cierto? Ya, Huanta es provincia de Ayacucho y como provincia, si no me equivoco, Huanta tiene un aproximado de 12 o 13 distritos, creo, si no me equivoco, ¿ya? Entonces, uno de los distritos de Huanta, ya, uno de los distritos de la provincia de Huanta viene a ser Sibia. Y ustedes saben que Sibia es la selva de Ayacucho. Sibia pertenece a Ayacucho. Y Sibia como distrito tiene sus comunidades nativas. En esas comunidades nativas, hijitos, hablan la lengua Ashaninka y hablan la lengua Machigenga. Métanse eso en la cabeza. Entonces, profesor, ¿esas comunidades de Sibia pertenecen o no pertenecen a Ayacucho? Sí, señores. Por eso decimos que las 4 lenguas que más se usan en el departamento de Ayacucho viene a ser español, quechua, Ashaninka y Machigenga. ¿Está correcto? Muy bien, profesor. Son las 4 lenguas que más se usan en el departamento de Ayacucho. Nada de aymara, por favor, nada de aymara. ¿Está bien? Español, quechua, Ashaninka y Machigenga. ¿Está bien? Listo, profesor. Ahora, en el examen te puedo preguntar, ¿sabes que el español es una lengua no amerindia? El quechua es una lengua amerindia andina. Y cuando hablamos acerca de la lengua Ashaninka y la lengua Machigenga, la lengua Ashaninka y la lengua Machigenga, muchachos, corresponden o pertenecen a la familia lingüística denominada, vamos a determinar acá, pertenecen a la familia lingüística denominada arawak. ¿Ya? Entonces, la lengua Ashaninka y la lengua Machigenga son lenguas amazónicas. Son lenguas amazónicas que pertenecen a la familia lingüística denominada arawak.
Por lo menos tenemos que saber eso, hijitos, ¿ya? Listo, profesor. Ahora, aparte de ello, me tienen que determinar, muchachos, que tenemos las lenguas amerindias andinas, ¿cierto? Dentro de las lenguas amerindias andinas tenemos dos familias, hijitos. ¿Cuáles son esas familias? Tenemos la familia quechua y luego tenemos la familia aru. No se me olviden. Tenemos la familia quechua y luego tenemos la familia aru. No se me olviden, por favor, ¿ya? Entonces, muchachitos, recuerden acá que dentro de las lenguas amerindias andinas tenemos la familia quechua, la familia aru. Ya sabes qué cosa es una familia. Una familia lingüística es conjunto de lenguas, agrupación de lenguas que tienen características en común o que proceden de una sola raíz. Métanse eso a la cabeza, ¿ya? Ahora, dentro de la familia quechua, ¿qué cosa me vas a encontrar, profesor? Solamente me vas a encontrar a la lengua quechua. Solamente me vas a encontrar a la lengua quechua. En conclusión, profesor, ¿el quechua puede ser familia? Verdadero. ¿El quechua puede ser lengua? Verdadero. El quechua es familia. El quechua también es lengua. ¿Ya? Entonces recuerden, el quechua es familia, el quechua es lengua. Métanse eso a la cabeza. Pero lo que están viendo acá, aru solamente es familia, pero no puede ser lengua. Métanse eso a la cabeza. Entonces, quechua es familia y a la vez es lengua. Aru solamente es familia, pero no puede ser lengua. ¿Ya? Quiero que tengan en cuenta. Cuando hablamos acerca del quechua, cuando nosotros hablamos acerca del quechua, recuerden que el quechua, muchachos, es llamado como el runacini. La lengua quechua es llamada como el runacini. Es el idioma de los incas. El quechua, al igual que el español, métete eso a la cabeza, el quechua, al igual que el español, el quechua, al igual que el castellano, es una lengua dialectizada. ¿Por qué, profesor, el quechua se considera como una lengua dialectizada? El quechua, al igual que el castellano, es una lengua dialectizada. ¿Por qué decimos que el quechua es una lengua dialectizada, jóvenes? ¿Por qué el quechua es una lengua dialectizada? Porque dialectizada viene de dialecto, güey. Entonces, el quechua, al igual que el español, obviamente varía de región a región. El quechua, al igual que el español, es una lengua dialectizada. ¿Te das cuenta? Es una lengua dialectizada, muchachos. ¿Por qué? Porque el quechua varía de región a región. Es como decir, un poblador de Ayacucho, ¿puede hablar el quechua igual que un poblador de Cusco? Sencillamente no, hijos, no. ¿Cuál es la variedad del quechua que nosotros hablamos? La variedad del quechua que nosotros hablamos es Ayacucho Chanca. La variedad del quechua que nosotros hablamos es Ayacucho Chanca. Y la variedad de quechua que hablan los cusqueños es Cusco Collao. ¿Ya? Es por eso te digo que el quechua es una lengua dialectizada, porque varía de región a región. Métanse eso a la cabeza, hijos. Ahora, ¿te recuerdas del último examen de admisión? Aquellos quienes han ido para Derecho, aquellos que han postulado para trabajo social, ¿se recuerdan de esa pregunta? Sí, esto es lo que te ha venido. El quechua ayacuchano varía, no es igual al quechua de Cusco. O sea, quiere decir que varía de región a región. Y cuando una lengua varía de región a región, ¿qué cosa es? Eso es el dialecto. ¿Y acaso eso no te ha venido? ¿No? ¿Acaso no te ha venido esa explicación? Sí. Entonces es sencillo, es fácil, chicos. ¿Ya? Entonces recuerden, el quechua es llamado como runacini. Es el idioma de los incas.
El quechua, al igual que el español, es una lengua dialectizada. ¿Por qué es una lengua dialectizada? Porque varía de región a región. ¿Entendido? ¿Ya? Además, no se me olviden que la variedad del quechua que nosotros hablamos acá es Ayacucho Chanca, ¿no? Y la variedad de quechua que hablan los cuscaños es Cusco Collao. No se me olviden. Y la variedad de quechua que hablan los huancaínos, los juninos, es Jaujahuanca. Es Jaujahuanca. No se me olviden, ¿ya? Listo, profesor. Y cuando hablamos acerca del quechua, según los últimos estudios realizados, chicos, según los últimos estudios realizados por el MED, ¿ya? En la actualidad, en todos los departamentos del Perú, en todas las regiones del Perú, hablan la lengua quechua. Si no me equivoco, hasta el 2016, hasta el 2015, si no me equivoco, en 4 departamentos no se hablaba la lengua quechua, ¿no? En Tumbes, Tacna, Piura y La Libertad. Pero en la actualidad no. Según los últimos estudios realizados, en la actualidad en todas las regiones de nuestro país, en todos los departamentos de nuestro país, hablan la lengua quechua. Y no solamente eso. Ya no solamente acá en el Perú, la lengua quechua tradicionalmente hablan ¿dónde, profesor? En otros países de la Sudamérica. ¿En cuántos países de la Sudamérica hablan la lengua quechua? Ah, profesor, ¿en cuántos países de la Sudamérica? En 7 países de la Sudamérica, ¿ya? Recuerden eso. En un total de 7 países de la Sudamérica hablan la lengua quechua. ¿Y eso cómo te vas a recordar? Solamente recuérdense en la famosa expresión de bebé, quiero un chape, dices, ¿no? En vez de decir, ¿no? Bebé, quiero un ósculo. Bebé, quiero un dingolondango. Bebé, quiero un beso. En vez de eso, bebé, quiero un chape. Así brusco, ¿cierto? Ajá, entonces tienen que tomar en cuenta eso, ¿ya? Acá tenemos, ya, esto es Bolivia, Brasil. Esto es Colombia, Chile, Argentina, Perú y Ecuador, jovencitos. ¿Ya? Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Argentina, Perú y Ecuador. Nunca se olviden eso. Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Argentina, Perú y Ecuador. Ahí está, bebé chape. ¿Entendido, no? Ya está, profe. Facilito. Y luego tenemos las lenguas amerindias andinas de la familia Aru. Préstame atención. Cuando hablamos acerca de las lenguas amerindias andinas de la familia Aru, dentro de la familia Aru me van a encontrar 3 lenguas, hijos. ¿Cuáles son esas 3 lenguas, profesor? Ah, ya. Las 3 lenguas dentro de Aru vamos a encontrar la lengua Jajaru, la lengua Jajaru, la lengua Cauqui, o sencillamente la lengua aymara. Recuerden eso, chicos. Entonces, dentro de la familia Aru me vas a encontrar la lengua Jajaru, la lengua Cauqui y lo que viene a ser la lengua aymara. Recuerden que la lengua Jajaru y la lengua Cauqui, la lengua Jajaru y la lengua Cauqui se habla en el departamento de Lima. Jajaru y Cauqui se hablan en el departamento de Lima, exactamente en la provincia de Yauyos. Ahí hablan la lengua Jajaru y Cauqui. Y muchos estudiantes que me dicen, ah, profesor, la lengua Jajaru y Cauqui se habla en Puno. No. Jajaru y Cauqui se habla en Lima, exactamente en la provincia de Yauyos. Ahí se habla netamente la lengua Jajaru y Cauqui. Mientras la lengua aymara, muchachos, acá en el Perú, ya la lengua aymara, acá en el Perú, se habla pues en Puno, en Tacna, Moquegua, Lima y Madre de Dios. ¿Ve? Entonces la lengua aymara se habla en Puno, Tacna, Lima, ya Puno, Tacna, Moquegua, Lima y Madre de Dios. Ahí está. Eso según los últimos realizados por el MED, muchachos. ¿Ya? Puno, Tacna, Moquegua, Lima y Madre de Dios. Ahí está. Ahí está.
Principalmente, ¿dónde, profesor? Principalmente en la lengua aymara. Principalmente, ¿dónde se habla? Principalmente se habla en Puno, principalmente se habla en Tacna y principalmente se habla en Moquegua. Ahí está tu frase famosa. ¿Ves? Ahí está, muchachos. No vayas a pensar otra cosa. Esto es Puno, Tacna y Moquegua. No estés pensando, no seas grosero. Ya está, profesor. Ya está, muchachos. Ahora, la lengua aymara, ya, esto es principalmente. Esto es principalmente en Puno, Tacna y Moquegua. Ya. También se habla en Lima, no te me olvides. ¿Se habla en Madre de Dios? Sí, profesor. Eso es según los últimos estudios realizados, chicos. Eso es lo que nos dice, ¿ya? Y no solamente en ese caso. Recuerden, muchachos, que la lengua aymara no se queda atrás. La lengua aymara no solamente se habla acá en el Perú, también se habla en otros países de la Sudamérica. ¿En cuántos países de la Sudamérica se habla la lengua aymara, profesor? En 4 países, chicos. ¿Y qué te vas a recordar? Solamente recuérdense la famosa expresión de pasta básica de cocaína. Ahí está, ¿ves? Entonces, ¿dónde, profe? Acá tenemos en Perú, Argentina, Bolivia y Chile. Perú, Argentina, Bolivia y Chile. Perú, Argentina, Bolivia y Chile. Eso me tienen que determinar. ¿Ya? Entonces, recuerden, hijitos, la lengua aymara, ¿en cuántos países de la Sudamérica tradicionalmente en 4 países de la Sudamérica? Y la lengua quechua, tradicionalmente, ¿en cuántos países de la Sudamérica? En 7 países. Entonces recuerden, la lengua quechua en 7 países tradicionalmente. La lengua aymara, ¿en cuántos países? En 4 países tradicionalmente. Ahí está, chicos. Entonces recuerden eso, hijitos, cuando nosotros hablamos acerca de lo que viene a ser la lengua aymara. No se me olviden, por favor, eso, ¿ya? Ahora, en el examen, jovencitos, ¿ya? En el examen les puede venir esto, por ejemplo, ¿no? Yo tapo todo esto y sencillamente, pues, te puedo preguntar, ¿cuántas lenguas amerindias? Cuando yo te digo amerindias, estoy hablando de todas estas lenguas, hijos. Lo que acabamos de hablar, ¿cierto? Entonces, ¿cuántas lenguas amerindias hay en todo el Perú? Solamente tenemos un total de 48 lenguas amerindias. Entonces, en todo el Perú tenemos un total de 48 lenguas amerindias. Profe, 44 amazónicas, 44 lenguas amazónicas, más 4 andinas. 44 más 4, obviamente que hay 44, con esto sería 45, 46, 47, 48. O sea, hay 48 lenguas amerindias en todo el Perú. Hay 48 lenguas aborígenes, vernáculas, nativas en todo el Perú. No se me olviden eso, ¿ya? Y no solo eso, te puede preguntar, ¿cuántas familias amerindias hay en todo el Perú? Se te dice cuántas familias amerindias. Sabes muy bien que acá tenemos 17 familias amerindias. Esto también es familia, esto también es familia. Sería 17 amazónicas, con esto sería 18, con esto sería 19. Entonces, chicos, ¿cuántas familias amerindias hay en todo el Perú? Hay 19 familias amerindias en todo el Perú, muchachos. ¿Ya? Recuerden eso, hijitos. Recuerden eso, por favor. ¿Ya? Ahora, aparte de ello, vamos a desarrollar las lenguas no amerindias. Cuando hablamos acerca de las lenguas no amerindias, una vez más repito, muchachos, que las lenguas no amerindias son lenguas extranjeras. Son lenguas que se han originado a partir de la llegada de los españoles. ¿Y cuáles son esas lenguas, profesor? Esas lenguas no amerindias vienen a ser, pues, muchachitos, el español. Viene a ser el español, viene a ser el chino mandarín, viene a ser el inglés, viene a ser el italiano, viene a ser el alemán, ya bueno, y entre otros más. ¿Entendido, no?
Entonces, muchachos, las lenguas no amerindias son lenguas extranjeras y esas lenguas extranjeras vienen a ser pues el español, el italiano, el portugués, el chino mandarín, el inglés, el alemán y entre otros. Esas son las lenguas no amerindias. Son aquellas lenguas que se han originado a partir de la llegada de los españoles. No se me olviden, por favor, ¿ya? Acá cabe mencionar, muchachos, cabe mencionar que el doctor Alberto Escobar, no vayas a pensar que es hermano de Pablo. El doctor Alberto Escobar, ¿sabes qué hace, hijitos? El doctor Alberto Escobar hace un estudio, profecito, pero ¿a quién estudia? Estudia a la lengua española en todo el Perú. Entonces, el doctor Alberto Escobar, ¿qué hace? Hace un estudio a la lengua española en todo el Perú. Y a la lengua española y a la lengua castellana, acá en el Perú, lo divide solamente en 2 variedades. Entonces, si alguien te pregunta, ¿cuántas variedades del castellano hay en todo el Perú? Solamente hay 2 variedades del castellano, hijos. Profesor, ¿cuáles son esas 2 variedades del castellano? Aquí tenemos, muchachos, aquí tenemos el castellano 1, llamado como el castellano del tipo 1, o sencillamente el castellano andino. ¿Ya? Y la otra variedad, viene a ser el castellano 2 del tipo 2, si esto es andino. Esto va a ser no andino o ribereño. Eso es lo que ustedes tienen que saber, hijos. ¿Ya? Entonces, si alguien te pregunta cuántas variedades del castellano hay en todo el Perú, solamente hay 2 variedades del castellano, jovencitos. Solamente hay 2 variedades del castellano. ¿Ya? No se me olviden, profesor. Ya está, muchachos. Ajá. Ya está. Ahí tenemos. Entonces, no se me olviden que ¿cuántas variedades del castellano tenemos, hijos? Solamente 2. Apréndanselo. Castellano 1 andino, castellano 2 no andino o ribereño. Castellano 1 andino, castellano 2 no andino o ribereño. Apréndanselo eso. ¿Ya? No me estés hablando de otras cosas. Si alguien te pregunta ¿cuántas variedades del español hay en todo el Perú? Solamente 2, pues. Castellano 1 andino, castellano 2 no andino o ribereño. Nada más. Entonces, eso lo tienes que tomar en cuenta acá, en tu cerebrito. Profesor, a ver, vamos por acá, que yo sé que sabes. ¿Cuál es la primera diferencia entre el castellano andino y el castellano ribereño? La primera diferencia entre el castellano andino y el castellano ribereño, muchachos, viene a ser en el uso del yeísmo. Ahí está, ¿ve? Entonces recuerden, hijos, la primera diferencia entre el castellano andino y el castellano ribereño viene a ser el famoso yeísmo. ¿Eso qué cosa quiere decir? Eso quiere decir, pues, muchachos, nosotros acá en Ayacucho pronunciamos con la doble L. Nosotros decimos, oye, qué hermoso caballo, pronunciamos con la doble L. Pero los limeños pronuncian con la Y. Ajá, ellos dicen que hermoso caballo, Entonces nosotros, Ayacucho está dentro del castellano andino, mientras Lima pertenece al ribereño. Por eso la primera diferencia entre el castellano andino y el castellano ribereño es el uso del yeísmo. ¿Entendido? Ya está, profe. ¿Cuál es la segunda diferencia entre el castellano andino y el castellano ribereño, muchachitos? La segunda diferencia entre el castellano andino y el castellano ribereño viene a ser el uso de los diminutivos. ¿Ya?
Por ejemplo, nosotros, ya yo sé que esto vas a recordar nosotros, por ejemplo, acá en Ayacucho, estamos frecuentes en uso en cuanto a los diminutivos. Hijito, ¿cómo estás, hijito? Hijito, diminutivo, ¿no? Mira, un carrito, carrito, hito. Mira, un arbolito. Mira, un hermoso animalito. ¿Te das cuenta? Entonces, el uso de los diminutivos corresponde al andino, pero un limeño no. Un limeño dice, no, hijo, mira, un árbol. Hijo, mira, un carro. ¿Te das cuenta? Mira, un animal. Entonces, ahí está, ¿ves? Eso es lo que ustedes tienen que determinar, hijos, ¿ya? Entonces, eso es la segunda diferencia. La segunda diferencia entre el castellano andino y el castellano ribereño, ¿dónde está, profesor? Encontramos, muchachos, ya encontramos en cuanto al uso excesivo de los posesivos. Ya, el uso excesivo de los posesivos. Un limeño dice, no, oye, estoy en el cumpleaños de mi madre. Estoy en el cumpleaños de mi madre. Un limeño habla así. Pero nosotros, acá en Ayacucho, ¿cómo hablan, muchachos? ¿Cómo hablan? Un ayacuchano dice, no, en su cumpleaños de mi mamá estoy. ¿Te das cuenta? Entonces, en su cumpleaños de mi mamá estoy. En su cumpleaños, mi cumpleaños, tu cumpleaños, posesivo. ¿Ya? En su cumpleaños de mi mamá estoy. De mi mamá, tu mamá, su mamá. Uso excesivo de los posesivos. Esa es la tercera diferencia, hijos. ¿Ya? No se me olviden, por favor. Claro que aparte de eso hay más también, ¿no? Hay más diferencias, pero generalmente por ahora vamos a determinar 3 diferencias, hijos, ¿ya? Ahora, dentro del castellano andino, ¿cuántas subvariedades vamos a encontrar, profesor? Dentro del castellano andino solamente me van a encontrar 3 subvariedades nada más, hijitos, ¿ya? Tenemos la variedad propiamente dicha, tenemos la variedad altiplánica, y luego tenemos la variedad de los Andes occidentales sureños. Nada más. ¿Ya? Entonces, dentro de lo que es la propiamente dicha, dentro del castellano 1, dentro del castellano andino, 3 subvariedades, ¿no? La variedad propiamente dicha, la variedad altiplánica y la variedad de los Andes occidentales sureños. BAO significa variedad de los Andes occidentales sureños. Apréndanselo eso. Variedad de los Andes occidentales sureños. Variedad altiplánica y la variedad propiamente dicha. ¿Ya? Y dentro de lo que viene a ser el castellano no andino o ribereño, solamente me van a encontrar 2 subvariedades. ¿Cuáles son esas, profesor? La variedad litoral norteño central y la variedad amazónica. La variedad litoral norteño central y la variedad amazónica. No se me olviden, por favor, eso, ¿ya? Ahora, dentro de lo que es propiamente dicha, ¿a quién encontramos, profesor? Dentro de lo que es propiamente dicha me vas a encontrar a Ayacucho. Ayacucho y sus alrededores, hijitos. Voy a ser directo acá. Dentro de la variedad propiamente dicha me vas a encontrar a Ayacucho, me vas a encontrar a Huancavelica, Apurímac, Cusco, Huancayo, Junín, Cajamarca y Cerro de Pasco. Ahí está. Repito, dentro de lo que es propiamente dicha, me vas a encontrar a Ayacucho, Apurímac, Huancavelica, Cusco, Huancayo, Junín, Cajamarca y Cerro de Pasco. Acá me vas a encontrar esas ciudades. Y dentro de lo que es altiplánica, acá no habría ningún problema. Dentro de altiplánica y Baos solamente me vas a encontrar altiplánica es Puno. Para Baos me vas a encontrar Tacna y Moquegua. Ya está, no habría ningún problema. El famoso PTM está para altiplánica y para Baos. PTM para altiplánica y para Baos. Recuerden eso. Altiplánica es Puno, para Baos es Tacna y Moquegua. Nada más. Otra cosa no hay.
¿Ya? Y dentro de lo que es la variedad litoral norteño central, dentro de lo que es litoral norteño central, acá me vas a encontrar ¿a quién? Me vas a encontrar a Lima. Me vas a encontrar a Lima. Lima, Ica, Tumbes, Trujillo, Chiclayo, Chimbote, Piura, La Libertad. Me vas a encontrar dentro de lo que es litoral norteño central. Cuando tu enamorado o tu enamorada te dice, mi amor, vamos a ir al norte. ¡Wow! Te emocionas. Y te llevan acá al Picota, ¿no? ¿Sí o no? Oye, cuando dice vamos al norte, te está hablando de Piura, Trujillo, Chiclayo, Chimbote. Te está hablando de eso. ¿Ya? Entonces, dentro del litoral norteño central está Lima, Ica, Tumbes, Trujillo, Chiclayo, Chimbote, Piura, La Libertad. Está acá. Y dentro de lo que es la amazónica, muchachos, dentro de lo que es la amazónica, obviamente me vas a encontrar la región de la selva. Me vas a encontrar la región de la selva, muchachos. Ah, profe, ¿cuál es eso? Entonces, dentro de lo que es la región de la selva, me vas a encontrar, pues tú, ¿no? Básicamente ahí, el departamento más grande del Perú, ¿no? El departamento más grande del Perú me vas a encontrar, pues, Loreto, Ucayali. Ahí me vas a encontrar, muchachos, a Madre de Dios. Ahí me vas a encontrar a San Martín. Todo lo que viene a ser la región de la selva. ¿Ya? Entonces, lo más importante que ustedes tienen que saber es eso, chicos. ¿Ya? Ahora, cuando ustedes van a dar el examen, de admisión, toda la vida, cuando vas a dar el examen de San Cristóbal, solamente te va a preguntar de esto. Lo que más le importa es, propiamente dicho, andino, pues. Eso es lo que importa. Otra cosa no hay. Otra cosa no hay. Entonces, lo que ustedes tienen que saber es eso, pues, chicos. Toda la vida, los pobladores de Ayacucho hablan el castellano de la variedad andino propiamente dicho. Ya está. Lo único que te pueden preguntar, los pobladores de Huanta hablan el castellano de la variedad andino propiamente dicho. Ahora quiero que me digas, el castellano que nosotros hablamos ahora, el castellano que nosotros hablamos acá en Ayacucho, que hablan en Huanta, es una variedad de la lengua castellana que se originó en España. Díganme, ¿sí o no? ¡Claro! Nosotros hablamos un dialecto. Nosotros hablamos esa variedad. El castellano que nosotros hablamos es una variedad. Es una variedad del castellano que se originó en España, jóvenes. Eso es. ¿Ya? Entonces recuerden eso, por favor. Listo, con eso estaría terminando todo lo que viene a ser, muchachos, el tema en cuanto a la realidad lingüística del Perú. ¿Ya? Eso sería en cuanto a lo que es el tema de la realidad lingüística del Perú. ¿Ya? Ahora sí, muchachos, todavía no creo, todavía la cámara vamos a resolver. Ahora, resuelvan, no sé cuántas preguntas hay en donde dice realidad lingüística del Perú, en la práctica, muchachos. 15. Ya, hay 21 preguntas. Hay 21 preguntas de la realidad lingüística del Perú, muchachos. ¿Ya? Entonces, vamos. Esas 21 preguntas resuelvan, por favor. Mientras yo voy a desarrollar el tema que nosotros vamos a hacer un repasito, ¿ya? Vamos entonces, rapidísimo esas 21 preguntas. Luego les voy a preguntar uno por uno, ¿cuál es la clave? Y ustedes me tienen que decir, ¿ya? Vamos entonces, hijitos. Mientras voy armando la pizarra, van resolviendo esas 21 preguntas que está en la hoja. Está fácil, ¿ah?
No me den la clave todavía, solamente resuelvan nada más en sus hojitas y luego recién les voy a pedir las claves. Y ahí recién ustedes me van a mandar las clavecitas. Ya no desconcentren a sus compañeros, por favor. Gracias, muchachos. No, mi amor. Ya, ahora sí.
Ya. Enfócalo esa parte. ¿Ya han mandado ya las claves? ¿O nada? Sí, la 1, profesor. Ya, vamos chicos. Ahora sí, enfócame nada más esta. Enfócame nada más esta, hija. Ya. Lo puede un poquito más abajo, un poquito más abajo. Lo más importante es esta nomás. El primer cuadro nomás que salga. Ya, suficiente, mucho. Ajá, suficiente creo, para que puedan guiar nada más. Ajá, está bien ahí, ¿ya? Ya luego ya lo resto. Muy bien. Vamos muchachos, empezamos. ¿Qué dicen por favor? Empezamos con las clavecitas, chicos. Ya han tenido pues esa opción de marcarlo. Vamos. Rapidísimo, por favor. Rapidísimo. Vamos entonces. Vamos a la pregunta número 1. Marque lo incorrecto con respecto a la realidad lingüística del Perú. Vamos. Ya, incorrecto. ¿Qué alternativa están considerando como una respuesta correcta? ¿Qué dice, hija? La pregunta número 1. La respuesta correcta de la 1 encontramos en la alternativa de heredado. El castellano de la variedad propiamente dicha, cuando te dice propiamente dicha, te está hablando de esta, ¿no? Ahora, la variedad propiamente dicha, ¿se habla en Moquegua? No, en Moquegua es Baos, variedad de los Andes occidentales sureños. Esto es Moquegua, esto es Puno, esto es Tacna y esto es Moquegua, ¿no? Entonces, Moquegua no es propiamente dicha. Entonces, Moquegua es variedad de los Andes occidentales sureños. Dedo, vamos a la 2. En la 2, ¿qué dicen? Marque la alternativa en la que se aparecen solo nombres de lenguas amerindias amazónicas del Perú. Solamente de esta te está pidiendo. Lenguas amazónicas. Nada de quechua, nada de aymara, nada de cauqui, nada de jajaru, nada de español. Nada. ¿Cuál sería? 2E. Muy bien. 2 la M dicen. Ajá. Correcto. Efectivamente, la respuesta correcta, muchachos, encontramos en la alternativa E de enano. ¿Está bien? Ahora, en la A, ¿qué cosa malogra, chicos? En la A, ¿qué está malogrando? En la A, malogra celta. Ya, no sé si un poquito que están viendo ahí, celta no es amazónica, ¿no? Ya, pues estamos hablando de otro país, ya, ¿no? Ya está. Entonces, celta es lo que malogra en la A. En la B, aymara. Aymara no es amazónica. Eso es andina. En la C, lo que está malogrando es cauqui, ¿ya? Cauqui está malogrando ahí, en la C. En la D, lo que está malogrando es el castellano, el español. El español es una lengua no amerindia, ¿cierto? Por lo tanto, la respuesta correcta sería la E. Vamos a la 3. Vamos, lingüísticamente el Perú es considerado como un país pluricultural y multilingüe por la existencia de diversas razas. En la 3 dice la E. La E y la D. Claro, la respuesta correcta, muchachos, encontramos en la alternativa de heredado. La pregunta 3 encontramos en la alternativa de heredado. Multilingüe y pluricultural, ¿cierto? Entonces el Perú se considera como un país multilingüe porque existen muchas lenguas. Pluricultural, ¿por qué? Porque dentro de nuestro territorio nacional existen muchas culturas. Eso es lo que ustedes tienen que saber, hijitos, ¿ya? Listo, profe, facilito, es sencillo, hijitos, ¿ya? Vamos a la pregunta número, entonces, 3 dedo. 4, por favor. El español que se habla en la región tal pertenece a la variedad del castellano. Ceso. A ver, claro, Cerro de Pasco andino propiamente dicho. Acá está, dentro de lo que es propiamente dicha, está Ayacucho, Apurímac, Huancavelica, Cerro de Pasco, Cajamarca, Huancayo, Junín, Cusco, ¿cierto? Entonces, Cerro de Pasco es propiamente dicha. Felicitaciones, entonces, ¿ya? Vamos a la pregunta número 5, está bien, 4 ceso. Vamos, muchachos, vamos a la pregunta 5. 5Z.
Muy bien, el quechua sureño es una lengua que está dentro de la familia denominada, ¿dónde dice? ¿5 qué cosas dicen, hija? Seso. Seso, la 5, no. Quechua. Entonces dime, acá pues tenemos quechua norteño, quechua central, quechua sureño, ¿sí o no? Lo que nosotros hablamos acá en Ayacucho es quechua sureño, ¿cierto? Entonces, el quechua sureño, el quechua central, el quechua norteño, ¿a qué familia pertenece? Al quechua nada más, pues. Y el quechua es llamado como... Runasimi. El quechua es llamado como Runasimi. Por lo tanto, la respuesta correcta, muchachos, encontramos en la alternativa E, ¿cierto? Muy bien. ¿En tu hojita aparece en la C? No, acá en la hoja aparece la E, Runasimi. Ah, ya, muy bien. Porque en la C aparece español, ¿no? A, B, C, D, E, así está. ¿Está bien? Ya está, profesor. Muy bien. Entonces, ya, pues, no hay, cámbienlo, cámbienlo. Vamos a las 6, Vamos a las 6, muchachos. El machiguenga es una lengua que está dentro de la familia lingüística denominado, ¿qué dicen en las 6, hija? Un ratito. En la pregunta número 6, Arawak, pertenece al Arawak, no se me olviden por favor, ¿ya? Vamos a la pregunta 7, muchachos, se denomina familia lingüística. Vamos a la pregunta 7, se denomina familia lingüística. Vamos, ¿cuál es la respuesta? Dedo. Conjunto de lenguas que están agrupadas por tener características en común. Eso viene a ser una familia lingüística, hijos. ¿Está bien? La 7, dedo. 8. Son lenguas amazónicas, excepto la 8. La C, jajaru. Obviamente jajaru, acá está. Jajaru es andina, no es amazónica, ¿no? Jajaru es andina, no es amazónica. Hay que tomar en cuenta. La 9. La 9, muchachos. ¿Qué enunciado es correcto respecto a la situación lingüística del Perú? ¿Qué enunciado es correcto respecto a la situación lingüística del Perú? ¿Qué alternativa están considerando? 9. Dedo. 9, dedo. El quechua es una lengua nativa dialectizada. Sí, señores, acá está, ¿no? El quechua es una lengua dialectizada. ¿Por qué? Porque varía de región a región, ¿cierto? Un poblador de Ayacucho no puede hablar el quechua igual que un poblador de Cusco. No puede hablar igual que un poblador de Puno. Varía de región a región, ¿ya? Muy bien, vamos a la 10. ¿Qué lengua no es amazónica? ¿Qué alternativa están marcando, hija? Dedo, otro C. Muy bien, ¿qué lengua no es amazónica? Estamos hablando de cauqui. Cauqui es andina. ¿Está bien? Entonces no puede ser amazónica, pues, ¿no? La C sería la respuesta. Vamos a la pregunta número 11. La lengua indígena que ocupa el tercer lugar de las más habladas dentro de la Sudamérica es... 11 la 6. 11 la C, el quechua. No. Lengua indígena. Cuando te dice lengua indígena, te está hablando de la lengua amerindia. Entonces, si te habla de la lengua amerindia, primer lugar es el quechua. Segundo lugar es el tupi guaraní. Tercer lugar recién es la lengua aymara. Entonces, si te dice la lengua indígena que ocupa el tercer lugar dentro de la Sudamérica, primer lugar es quechua, segundo lugar es el tupi guaraní y tercer lugar viene a ser recién aymara, hijos, ¿ya? Entonces, muchachos, recuerden eso, por favor. Entonces, la respuesta correcta de la 11 sería alternativa de heredado. Vamos a la pregunta 12. Vamos a la 12. El doctor Alberto Escobar propone 2 tipos o variedades del castellano en el Perú. Esos son La D dice. el castellano andino y el castellano ribereño. Acá está, ¿no? El castellano 1 andino y el castellano 2 no andino o ribereño. Felicitaciones, alternativa de heredado. Vamos a la pregunta 13. El Perú es un país pluricultural y multilingüe. La expresión anterior nos hace referencia a que el Perú... La 13. La E.
tiene varias culturas y varias lenguas. ¿Está bien? Entonces la pregunta número 13, la respuesta correcta sería alternativa E de enano. ¿Ya? Entonces 13, enano. 14. 14 la D. 14, la D, que se habla en la ciudad de Lima. Ah, acá está, ¿no? Lima es litoral norteño central. Litoral norcentral. Por lo tanto, la respuesta correcta sería dedo. ¿Está bien? Ya, la 14, alternativa D de dado. Vamos a la pregunta número 15. Vamos a la pregunta número 15. Peso. Marque el enunciado conceptualmente correcto. 15. La lengua española es la lengua oficial de toda América. Vamos, ¿la lengua española es la lengua oficial de toda América? No, no, no. ¿De Brasil también? No. No, 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 no. Vamos, chicos, ¿cuál sería? Muy bien, ¿algunas lenguas no presentan dialectos geográficos? No, todos presentan dialectos, ¿ah? Todos presentan dialectos, todos presentan dialectos. Correcto, correcto. La mayoría de lenguas se habla en la región amazónica. La pregunta número 15, la respuesta correcta, muchachos, encontramos en la alternativa B. La mayoría de las lenguas obviamente encontramos en la región amazónica. Las demás son falsas, ¿no? Ya, entonces la B es lo que verdaderamente es la respuesta, ¿no? La 16. Desde el punto de vista lingüístico, el castellano hablado por los pobladores de Huanta es... De Huanta. Hablen, muchachos. Huanta. 16 dedo, un dialecto de la lengua castellana. Claro, hace un momento hemos dicho, ¿no? El castellano que nosotros hablamos es una variedad, es un dialecto de la lengua que se originó en España, en antigua Castilla. Sí, profesor, eso es, ¿no? Por lo tanto, la respuesta correcta, muchachos, sería alternativa D. 17, marque la alternativa que presenta una lengua amerindia andina. Amerindia andina. La A dice. La respuesta correcta, muchachos, sería alternativa A, Cauqui. Muy bien, claro. Cuando te dice amerindia andina, te está hablando del quechua, aymara, cauqui, jajaru, ¿no? Entonces, por lo tanto, muchachos, sería pues Cauqui. La 18, chicos, marquen la opción en la que aparecen nombres de países en los que se habla tradicionalmente la lengua quechua. Tradicionalmente la lengua quechua, ¿no? Bebé chape, recuerda eso. ¿Cuál sería? Bebé chape? En la 18, ¿qué dicen, hija? Alternativa D de dadito, ¿no? Ecuador, Brasil, Bolivia. Felicitaciones, muchachos. Vamos a la 19. En el Perú, las lenguas se dividen en dos grandes grupos. ¿Cuáles son esas? 19 la E, las lenguas amerindias y las lenguas no amerindias. Felicitaciones, entonces, muchachos. En la pregunta número 19 sería la E. Vamos a la 20. Desde la actual perspectiva lingüística, la lengua más hablada en el Perú es... Vamos, muchachos, desde el obvio, la lengua española, la C. Vamos a la pregunta número 21. Desde el punto de vista lingüístico, ¿el Perú se caracteriza por ser un país? Desde el punto de vista lingüístico, ¿el Perú se caracteriza por ser un país? ¿Qué alternativa están marcando, hija? La C, profesor. A ver. Desde el punto de vista lingüístico, ¿el Perú se caracteriza por ser un país? Ajá, ¿y cuál sería? La C. ¿Bilingüe? ¿Solamente es bilingüe nomás? ¿O es multilingüe? ¿O es plurilingüe? La E. La E, obvio, no puede ser la C. La respuesta de la 21 es la E. Es lo mismo, es multilingüe, plurilingüe. Multilingüe, plurilingüe. Eso es lo que ustedes tienen que saber, hijitos, ¿ya? Gracias, muchachos. Felicitaciones, entonces. Muy bien. Ahora vayamos a hacer un repasito en cuanto a lo que viene a ser, muchachos, en cuanto a lo que es el origen y evolución de la lengua castellana. Enfócame estos dos, hija, enfócame estos dos, por favor, que aparezca, ¿ya? Sí aparece, ¿no? Ya está, muy bien.
Entonces, muchachos, vayamos a desarrollar entonces el tema del origen y evolución del castellano. Cuando nosotros hablamos acerca del origen y evolución de la lengua castellana, muchachos, tenemos que remontarnos a épocas muy antiguas. Tenemos que remontarnos a periodos muy antiguos, chicos. ¿Ya? ¿Cómo qué, profesor? Ahí está. Vamos, muchachos. Dentro de lo que viene a ser el periodo remoto. Vamos entonces, chicos, dentro de lo que viene a ser el periodo remoto abarca desde el siglo, o sencillamente el periodo remoto abarca el siglo XV antes de Cristo. ¿Está bien? Ahora, durante el periodo remoto, ¿qué pasa con la península ibérica, muchachos? ¿Qué pasa con la península ibérica durante el periodo remoto? ¿Qué pasa? A ver, ¿qué dicen, muchachos? Ah, ya, mira por acá, escúchenme, ¿ah? Durante el periodo remoto que abarca el siglo XV antes de Cristo, toda la península ibérica que actualmente está poblada por España y Portugal, métanse eso a la cabeza, ¿entendido? ¿Ya? La península ibérica que actualmente está poblada por España y Portugal, en el periodo remoto, en la época remota, estuvo habitado por un conjunto de pueblos primitivos. ¿Quiénes habitaban, profesor? Habitaban los celtas, los celtíberos, los íberos, los ligures, los tartesios, los vascos, ¿cierto? Ya cada uno de estos pueblitos durante el periodo remoto, cada uno de estos pueblitos vivían con sus propias costumbres, vivían con sus propias leyes, vivían con su propia educación. Principalmente cada uno de estos pueblos vivían con sus propias lenguas. ¿Entendido? Eso es lo que pasa durante el periodo remoto. Entonces, durante el periodo remoto, repito, durante el periodo remoto, la península ibérica, que actualmente está poblada por España y Portugal, durante la época remota, toda la península ibérica estuvo habitado por un conjunto de pueblos primitivos. ¿Quiénes habitaban, profesor? Habitaban los celtas, los celtíberos, los ligures, los íberos, los tartesios y entre otros. Cada uno de estos pueblitos durante el periodo remoto vivían con sus propias leyes, vivían con sus propias costumbres, vivían con su propia educación. Principalmente cada uno de estos pueblos vivían con sus propias lenguas. Eso, profesor, durante el periodo remoto. Ya en el periodo prerromano abarca desde el siglo XV hasta el siglo III antes de Cristo, muchachos. Entonces, durante el periodo prerromano, ¿qué pasa con la península ibérica? Durante el periodo prerromano significa antes de la invasión romana. ¿Te das cuenta? Entonces, durante el periodo prerromano, toda la península ibérica es invadida por los cartagineses, es invadida por los fenicios, es invadida por los griegos. ¿Ya? Entonces, durante el periodo prerromano, toda la península ibérica es invadida por los cartagineses. Los cartagineses invaden toda la península ibérica. Los fenicios invaden toda la península ibérica. Los griegos invaden toda la península ibérica, siendo considerada la invasión más importante el de los fenicios, profesor. ¿Por qué el de los fenicios fue considerada como la invasión más importante? ¿Por qué? Porque los fenicios fueron los primeros en poner el primer nombre que ahora, señores, es España, ¿como qué? Como Hispanija. ¿Qué significa qué cosa? Que significa tierra de conejos. Métanse eso a la cabeza, ¿ya? Y no solo por eso, sino que los fenicios aportaron a la lengua española con el alfabeto consonántico. Los fenicios aportaron a la lengua española con el alfabeto consonántico. No, y los griegos no se quedaron atrás. Los griegos también aportaron con las vocales, ¿cierto? Entonces, eso es lo que pasa dentro del periodo prerromano.
Recuerden, entonces dentro del periodo prerromano, toda la península ibérica es invadida por los cartagineses, invaden los fenicios, invaden los griegos, siendo la invasión más importante el de los fenicios. ¿Por qué, profesor? Porque los fenicios fueron los primeros en poner el primer nombre, que ahora es España, como Hispanija. Recuerden eso. ¿Ya? Los fenicios aportaron a la lengua española con el alfabeto consonántico. Los griegos aportaron a la lengua española con las vocales. No se me olviden eso. Eso sería dentro del periodo prerromano. Y ya en la invasión romana, la invasión romana abarca desde el siglo III antes de Cristo hasta el siglo V después de Cristo, muchachos. ¿Qué pasa con los romanos ahí? Los romanos, ¿qué hacen, profe? Acá está. ¿Los romanos qué hacen? Los romanos invaden toda la península ibérica, jovencitos. Entonces, durante la invasión romana, los romanos ¿qué hacen? Invaden toda la península ibérica. Y cuando estos malditos invaden toda la península ibérica, acaban con la existencia de estos pueblos primitivos, jovencitos. ¿Ya? Acaban entonces con los íberos, acaban con los tartesios, acaban con los celtíberos, acaban con los ligures, acaban con la existencia de esos pueblitos. Y cuando los romanos invaden toda la península ibérica, ¿qué hacen los romanos en toda la península ibérica? La palabra clave, ¿qué hacen estos malditos? Imponen. ¿Qué cosa imponen, profesor? Imponen sus leyes, imponen sus costumbres, imponen su religión, imponen su educación. Principalmente, señores, ¿qué hacen? Imponen su lengua. Pero recuerden, ya, que la lengua de los romanos es el latín. Entonces, los romanos, cuando invaden toda la península ibérica, imponen su lengua, que viene a ser el latín, jovencitos. Ya, imponen su lengua, que viene a ser el latín. Pero hablaban dos variedades de latín. El latín culto, o llamado como el sermo eruditus. Latín culto o sermo eruditus. Y la otra variedad era el latín vulgar o sermo vulgaris. Entonces, cuando los romanos básicamente imponen su lengua, que viene a ser el latín, el tipo o la variedad del latín que más se desarrolla viene a ser el latín vulgar, jovencitos. ¿Ya? Entonces, el latín vulgar o sermo vulgaris, ya, latín vulgar o sermo vulgaris, ya, latín vulgar o el sermo vulgaris, es lo que más se desarrolla en toda la península ibérica. ¿Ya? Entonces quiero que recuerden eso, hijitos. Muy bien, profesor. Porque, ojo, habían dos variedades de latín, ¿no? El latín culto, que era hablada pues por la clase nobleza, y el latín vulgar, que era hablada pues por el pueblo, por la clase, ¿no? Por la clase baja, básicamente por el pueblo, por los plebeyos, por los comerciantes, ¿cierto? Ahí está. Y lo que más se desarrolla en toda la península ibérica, lo que más se difunde, muchachos, en toda la península ibérica, viene a ser pues el latín vulgar o sermo vulgaris. Esa es la variedad del latín que se difunde más en toda la península ibérica. A producto de esta invasión, la única lengua primitiva que vive hasta la actualidad, que no se dejó conquistar, viene a ser pues la lengua vascuense, la lengua vasca, la lengua vascuense, o llamado como éuskaro o euskera. ¿Ya? Ahí está. Entonces recuerden, muchachos, a producto de esta invasión romana, la única lengua primitiva que vive hasta la actualidad viene a ser la lengua vasca, la lengua vascuense, o llamado como éuskaro o euskera.
¿Ya? Entonces, recuerden eso, hijos. Muy bien. Y ya, miren por acá, vamos para acá. Ya dentro de lo que es la invasión bárbara. Acá, ¿qué pasa, profesor? La invasión bárbara abarca desde el siglo V hasta el siglo VIII después de Cristo. Ya, dentro de la invasión bárbara, jovencitos, los pueblos bárbaros como los visigodos, los ostrogodos, los vándalos, los alanos, los suevos, ¿qué hacen? No se quedan atrás. Cuando los pueblos bárbaros invaden toda la península ibérica, ellos pensaban conquistar, ¿no? No, pero sencillamente no pudieron. Más bien esos pueblitos bárbaros, cuando invaden toda la península ibérica, terminan. ¿Cómo terminan, profesor? Terminan, señores, adoptando. Entonces estos pueblos bárbaros, ¿qué hacen? Cuando invaden toda la península ibérica, terminan adoptando costumbres romanas, terminan adoptando sus leyes romanas, su educación romana y principalmente terminan adoptando su lengua, que viene a ser el latín vulgar. ¿Ve? Eso es lo que pasa dentro de la invasión bárbara, jovencitos. ¿Ya? Y dentro de lo que viene a ser la invasión musulmana, profesor, dentro de la invasión musulmana, hijitos, dentro de la invasión musulmana, ¿qué pasa, profesor? Dentro de la invasión musulmana, los musulmanes y los moros, obvio que abarca desde el siglo VIII hasta el siglo XV, ¿no? Entonces, desde el siglo VIII hasta el siglo XV, los musulmanes y los moros, llamado también como la invasión árabe, no te me olvides, la invasión musulmana es llamado como la invasión árabe. Entonces, los musulmanes y los moros, ¿qué hacen? Invaden toda la península ibérica también. Y cuando el Imperio Romano entra en decadencia, los musulmanes y los moros conquistan con facilidad, ¿ya? Y ellos se apoderan de toda la península ibérica. Y es a partir de esta invasión, jovencitos, es a partir de esta invasión, la península ibérica queda dividida en dos regiones opuestas. Mira, a partir o a producto de esta invasión musulmana, la península ibérica queda dividida en dos regiones antagónicas. ¿Cuáles son esas? La cristiana del norte y el árabe del sur. ¿Ya? La cristiana del norte y el árabe del sur. Es así, muchachos, que a partir, escúchenme acá, es a partir que de la invasión bárbara, el latín vulgar, ¿no?, que se hablaba acá, empieza a diferenciarse de región a región. No de la invasión musulmana, sino a partir de la invasión bárbara. Entonces, dentro de la invasión musulmana, ya la península ibérica queda dividida en dos regiones opuestas, ¿no? Dos regiones antagónicas, la cristiana del norte y el árabe del sur. Es así, muchachos, que acá, en la región norteña de la península ibérica, nace la lengua castellana. ¿Ya? En una región montañosa llamada como Cantabria. Ahí nace la lengua española. ¿Está bien? Entonces, si en el examen te pregunta, ¿no?, ¿el castellano nace en la región sureña de la península ibérica o en la región norteña de la península ibérica? En la región norteña de la península ibérica. En la antigua Castilla. Ahí nace netamente la lengua castellana. ¿Ya? Esos son los procesos que nosotros debemos de saber, muchachos. Ya es fácil, nada más. Luego vayamos a desarrollar en cuanto al triunfo y expansión del castellano, chicos. Dentro de lo que viene a ser el triunfo y expansión del castellano, vamos a determinar ¿qué cosa? Vamos a determinar algunos siglos, chicos. ¿Ya? ¿Qué pasa en el siglo X? ¿Qué pasa en el siglo X, hijitos? En el siglo X, exactamente, ¿ya? En el siglo X, exactamente en el año 978, ¿ya? En el año 978, aparecen los primeros documentos
escritos en lengua castellana. ¿Y cuáles son esos documentos escritos en lengua castellana? Estamos hablando de glosas, hijos. ¿Ya? Estamos hablando de glosas. En el siglo X, 978, aparecen los primeros documentos escritos en castellano. ¿Y cuáles son esos primeros documentos escritos en castellano? Vienen a ser las glosas. Pero habían dos variedades, ¿no? ¿Cuáles son esos, profesor? Las glosas emilianenses. A ver, vamos a determinar. Las glosas emilianenses, ya, las glosas emilianenses y las glosas silenses. Las glosas emilianenses fueron encontradas, ya, las glosas emilianenses fueron encontradas en el monasterio de San Milán de Cogolla. Emilianenses viene de Milán. Las glosas emilianenses fueron encontradas en el monasterio de San Milán de Cogolla. Y las glosas silenses fueron encontradas en el monasterio de Santo Domingo de Silos. Recuerden eso. Los primeros documentos escritos en lengua castellana son las glosas. Pero son de dos tipos, ¿no? Las glosas emilianenses y las glosas silenses. Las glosas emilianenses encontradas en el monasterio de San Milán de Cogolla y las glosas silenses fueron encontradas en el monasterio de Santo Domingo de Silos. No te me olvides, eso es siglo X. Luego tenemos, muchachos, en el siglo XII. En el siglo XII, ¿qué pasa, profesor? En el siglo XII, exactamente en el año de 1140. ¿Qué pasa, siglo XII, 1140? ¿Qué pasa? Aparecen las primeras manifestaciones literarias. No te me confundas con esta. Primeros documentos escritos en castellano, glosas. Primeras manifestaciones literarias escritas en lengua castellana. Estamos hablando del poema del Mío Cid. Estamos hablando de el cantar del Mío Cid. Esto es lo que ustedes tienen que saber, muchachos. Entonces, en el siglo XII, 1140, aparecen las primeras manifestaciones literarias escritas en castellano. ¿Y cuál es la primera manifestación literaria escrita en lengua castellana? Estamos hablando del cantar del Mío Cid. ¿Ya? Eso es lo que pasa en el siglo XII. Luego, profesor, ya en el siglo XIII, hijitos, en el siglo XIII, año de 1260, ¿qué pasa, muchachos? Ya está, el rey Alfonso X, el sabio. ¿Qué pasa con el rey Alfonso X, el sabio, muchachos? Oficializa el castellano, pero no en toda España. Solamente oficializa el castellano, solamente en su reino, solamente en Castilla. Muy bien, ¿ya? Ahí está. Muchos se confunden ahí, pues, ¿no? El rey Alfonso X oficializó el castellano en toda la región de España. No. Sino Alfonso X el sabio solamente oficializa el castellano solo en Castilla. ¿Eso cuándo, profesor? Siglo XIII, 1260. Ahí está. Te lo estoy detallando paso por pasito. Y luego, profesor, tenemos en el siglo XV. ¿Qué pasa en el siglo XV, profe? En el siglo XV, jovencitos, en el siglo XV, recién en el siglo XV es oficializado. En el siglo XV recién es oficializado el castellano como lengua nacional de toda España. ¿Se dan cuenta, muchachos? Entonces, en el siglo XV
Recién el castellano es oficializado como lengua nacional de toda España. Recién es oficializado como lengua nacional de toda España, muchachos. ¿Gracias a qué? Gracias a qué se oficializa el castellano en toda la región de España. ¿Gracias a qué? Vamos, gracias a qué el castellano es oficializado como lengua nacional de toda España. ¿Gracias a qué? Gracias a que el castellano es oficializado como lengua nacional de toda España. ¿Gracias a qué? Claro, pues muchachos. Gracias al matrimonio, al matrisuicidio. Gracias al matrimonio de los reyes católicos. Gracias al matrimonio de los reyes, ya, de los reyes católicos. ¿Entre quiénes? Entre Isabel de Castilla y Fernando de Aragón. Gracias a ese matrimonio, recién es oficializado como lengua nacional de toda España. Métanse eso a la cabeza. No es que Alfonso X el Sabio ha oficializado. No, no, no. Entonces, cuando gracias a ese acto, gracias a ese matrimonio entre estos reyes, recién el castellano es oficializado como lengua nacional de toda España. ¿Cuándo ocurre eso? Ya, profe, ocurre en el año de 1479. Bueno, en el año de 1479. No se me olviden, hijitos, Listo, profe. Y este mismo siglo, hijos, este mismo siglo, exactamente en el año de 1492, exactamente en el año de 1492, ocurren tres hechos muy importantes. ¿Cuáles son esos? ¿Para qué? Para que el castellano pueda internacionalizarse, jóvenes. ¿Cuáles son esos hechos? Tenemos uno. Caída de Granada, ¿cierto? Caída de Granada. Luego tenemos el descubrimiento, ¿cierto? El descubrimiento de América, ¿cierto? El descubrimiento de América por parte de Cristóbal Colón. Y luego, muchachos, se publica. ¿Qué cosa se publica, profesor? ¿Ya? ¿Qué cosa se publica? Se publica la primera gramática de la lengua española. Se publica la primera gramática española o castellana. Ahí está, ¿ves? Gracias a este hecho muy importante, hijitos, gracias a este hecho muy importante, ¿sabes qué pasa? El castellano empieza a expandirse en otras tierras. Ahí está, ¿ves? Entonces, gracias a ese hecho del descubrimiento de América, el castellano empieza a expandirse en otras tierras, jóvenes. Ya, ahí está. Eso es lo que pasa en el siglo XV, hijitos. ¿Ya? Chévere. Luego, profesor, pasamos ya, acá por favor la cámara, hija. Pasamos ahora al siglo XVI y luego pasamos al siglo XVII. Ajá, muy bien, ¿Qué pasa en el siglo XVI y XVII, jovencitos? ¿Qué pasa en el siglo XVI y XVII? ¿Saben qué pasa? En el siglo XVI y XVII el castellano, ¿sabe qué cosa? El castellano alcanza su máximo esplendor o alcanza su máximo apogeo internacional. Ajá, ¿está bien? ¿Por qué, profesor? En el siglo XVI y XVII, jovencitos, el castellano alcanza su máximo apogeo internacional, alcanza su máximo esplendor internacional. ¿Gracias a qué? ¿Por qué el castellano en el siglo XVI y XVII alcanza su máximo esplendor internacional? ¿Gracias a qué? ¿Gracias a la primera gramática de la lengua española? No. ¿Gracias a qué? ¿Por qué el castellano en el siglo XVI y XVII, muchachos, alcanza su máximo apogeo internacional? ¿Gracias a qué? Gracias a la aparición de los grandes escritores. ¿Cómo quiénes?
Ah, como Cervantes Saavedra, ¿cierto? Como Cervantes Saavedra, como Lope de Vega, ahí está, como Lope de Vega, como Fray Luis de León. ¿Qué pasa con ellos? ¿Qué pasa con ellos? Ellos aparecen con sus obras grandiosas, escritas en lengua castellana, jóvenes. Claro, es por eso que el castellano alcanza su máximo apogeo internacional. ¿Gracias a qué? Gracias a la aparición de esos grandes escritores, porque ellos aparecen con sus obras escritas en lengua castellana. Es por eso. Es por eso. Por eso el siglo XVI y XVII es declarado como ¿qué? Es declarado como el siglo de oro español. Por eso es declarado como el siglo de oro castellano. ¿Ve? Ahí está. ¿Ya? Muy bien. Luego, profesor, vamos a determinar en el siglo XVIII, jovencitos. ¿Qué pasa en el siglo XVIII? En el siglo XVIII, exactamente en el año de 1713, en el siglo XVIII, 1713, ¿qué pasa, señor? Ya, en el año de 1713, ¿qué cosa? Se funda, jovencitos. ¿Se funda qué cosa? Se funda la Real Academia Española, ¿cierto? Se funda la RAE. Entonces, en el siglo XVIII, exactamente en el año de 1713, se funda la Real Academia Española. Se funda la Real Academia Española. Con su lema, limpia, fija y da esplendor. ¿Ya? Esplendor. ¿Con qué finalidad se funda la Real Academia de la Lengua Española, muchachos? ¿Con qué finalidad se funda la Real Academia Española? Con la finalidad de conservar. Con la finalidad de conservar. ¿Pero qué cosa va a conservar, profe? ¿Qué cosa va a conservar? Va a conservar, pues, la propiedad. Va a conservar la propiedad. Va a conservar la elegancia. Y va a conservar la pureza de las palabras escritas en castellano. Ahí está. ¿Ya? Y un año más tarde, o sea, en el año de 1714, recién es aprobada, muchachos. Recién es aprobada, ya un año más tarde, en el año de 1714, la Real Academia Española recién es aprobada como institución. ¿Gracias a quién? Gracias a la Real Cédula. Gracias a la Real Cédula al mando del rey Felipe V. ¿Ya? Gracias a la Real Cédula al mando del rey Felipe V. Ya está, profesor. ¿Ya? Entonces hay que tomar en cuenta eso. No es que ya 1713 ya fue aprobada. No. Un año más tarde recién es aprobada como institución. ¿Al mando de quién? De la Real Cédula Felipe V. ¿Ya, muchachos? Muy bien. Entonces tengamos en cuenta eso. ¿Ya? Luego, profesor, en el siglo XIX hasta el siglo XXI, ¿qué pasa, muchachos? ¿Qué pasa, jovencitos? Durante el siglo XIX, durante el siglo XXI, ¿qué pasa? Exactamente en el año de 1887, ¿ya? En el año de 1887, quiere decir, ¿no? 100 años antes de mi nacimiento, hijos, ya vayan sacando los de civil, ¿cierto? Ya está. En el año de 1887, muchachos, ¿qué pasa? Se funda
Se funda la Real Academia Peruana. Ya, se funda la Real Academia Peruana gracias a la iniciativa de nuestro amiguito Ricardo Palma Soriano. Gracias a la iniciativa de Ricardo Palma, muchachos, se funda la Real Academia Peruana acá en Lima, Perú, en el año de 1887. No se me olviden, por favor, eso, ¿ya? Y ahora, en la actualidad, 2021, jovencitos, es la segunda. Es la segunda lengua más hablada en el mundo. La primera lengua más hablada en el mundo es el chino mandarín. La segunda lengua es el español. La tercera lengua más hablada en el mundo es el inglés. No se me olviden. Muchos dicen inglés es el segundo. No. La segunda lengua más hablada en el mundo es el español. Primera lengua chino mandarín. Segunda lengua el español. Tercera lengua viene a ser el inglés. La cuarta lengua es el hindú. La quinta lengua, muchachos, es el árabe. La sexta lengua, ya investiguen ustedes. ¿Ya? Entonces, ahí está. La sexta lengua es el portugués, muchachos. ¿Ya? Recuerden eso. Luego, profesor, vamos a determinar en cuanto a las lenguas. Vayamos entonces a desarrollar las lenguas romances. Lenguas románicas o sencillamente las lenguas neolatinas. Ya está, profesor. Entonces tenemos ahí las lenguas romances, románicas o neolatinas. Entonces, muchachos, cuando nosotros hablamos acerca de las lenguas romances, románicas o neolatinas, son aquellas lenguas que se han originado a partir de una lengua madre, ¿no? Sí, profe. ¿Cuál es esa lengua madre? Son aquellas lenguas que se han originado a partir de una lengua madre. ¿Y cuál es esa lengua madre, muchachos? Hablen. ¿Cuál es esa lengua madre? Nada, profe. No sé, ya, vamos. Esa lengua madre viene a ser el latín. Vamos, el latín vulgar. Latín vulgar, o llamado como el sermo vulgaris. Sermo vulgaris. Sermo quotidianus. Sermo, ya está, acá está, ¿no? Sermo proletarius, ya está, ¿no? Sermo vulgar, vamos, latín vulgar, llamado como sermo vulgaris, sermo quotidianus, sermo proletarius, sermo rústicos también, no se me olviden, ¿ya? Sermo rusticus, ya está, rusticus es. Sermo rusticus. Ya está, profesor. Ya está. Ahí está, muchachos. Con cualquiera de esos nombrecitos les puede venir en el examen. ¿Y cuáles son esas lenguas, profe? Facilito, pues. ¿Qué voy a hacer? Hay una memotécnica, sí o sí te voy a dar, ¿no? Entonces, ¿cómo tienes que recordar? Solamente recuérdense en la famosa expresión de ajá, es como decir profesor, ¿no? Sacaré, es como decir obtendré, ¿no? Sacaré, ajá, ahí tenemos, muchachos, sacaré pri, ya está. Profesor, sacaré el primer lugar, es como decir eso. Entonces, solamente recuérdate de ahí, ¿no? Sacaré pri. Ocuparé el primer lugar. Estos son las lenguas romances, románicas o neolatinas, hijos. Profe, ¿cuáles son? Pro de provenzal, F de francés, Sa de sardo, K de catalán, Re de retoromano, P de portugués o gallego, R de rumano,
rumano, es romano, rumano y de italiano. ¿A quién agregas, profesor? Agregas en la lengua que estamos hablando, el castellano, y luego, señores, agregas dálmata. Y recuerda que dálmata ya es una lengua muerta. Es una lengua neolatina, pero ya muerta, ya no se habla en la actualidad. ¿Está bien? Entonces, pro de provenzal, F de francés, sa de sardo, K de catalán, re de retorromano, portugués o gallego, rumano, italiano, castellano y la raza de tu perra que viene a ser dálmata. Esos son las lenguas romances, románicas o neolatinas. ¿Está bien? Listo, profesor. Vamos entonces a desarrollar, hijitos, en cuanto a las preguntitas. No sé cuántas preguntitas hay. Ah, ya, 11 preguntitas nomás, ¿ya? 11 preguntas nomás para irnos, muchachos, contentos, alegres. ¿Qué ha pasado? Ah, ya, te lo marco. Vamos a la pregunta número 1. Marque el enunciado conceptualmente correcto acerca de la lengua española. La pregunta número 1, chicos, ¿qué alternativa están considerando como una respuesta correcta? Ajá, vamos a la pregunta número 1. Vamos, muchachos, vamos. ¿Cuál sería la respuesta? Muy bien, ¿ah? En la pregunta número 1. ¿Qué dicen los chicos? A ver, vamos, lancen. Actualízalo, por favor. Quizás no está actualizado, ¿no? Ya está. Ajá, muy bien. 1. D. ¿Beso o dedo? Dedo. Sus dialectos ingresaron al Tahuantinsuyo en el siglo XV. ¿Qué te pasa? Habla. ¿Estás loco o qué tienes? Obvio, se formó en el antiguo reino de Castilla. ¿Dónde es eso? Al norte de España. Hace un momento te dije, ¿no? Al norte de la península ibérica, muchachos. ¿Ya? Listo. Entonces la pregunta número 1, la respuesta correcta sería la alternativa E. 2. Lengua que no fue desplazada por el latín vulgar. Lengua que no fue desplazada por el latín vulgar. 2B. Claro. Vasco, vascuense, éuskaro. Vasco, vascuense, éuskaro. ¿Ya? Vamos a la 3. ¿Cuál de las siguientes culturas no habitó la península ibérica durante la etapa prerromana? O sea, prerromana, antes de la invasión romana, bueno. Antes de la invasión romana, aparece celta estaba, tartesio estaba, íbero sí estaba, vasco estaba, pero romano no, pues, si es prerromana. Gracias. Vamos a la 4. Elio Antonio de Nebrija es es el quien publicó la primera gramática española, ¿sí o no? Y como publicó la primera gramática de la lengua española, ¿cómo que se considera? Como el padre, ¿sí o no? Muy bien, por eso es considerado como el primer gramático español. Por lo tanto, la respuesta correcta 4, ¿cuál dicen, hija? La 4, alternativa B de beso, ¿no? Vamos a la pregunta número 5. Chicos. 5, la D. La D, obvio, pues, vascuense. Vamos a la 6. ¿Qué lengua neolatina no se habla en la península ibérica? Acá está, pues. Lengua neolatina es esta: provenzal, francés, sardo, catalán, retorromano, portugués, gallego, rumano, italiano, castellano, dálmata. Pero dálmata es una lengua neolatina que no se habla en la actualidad. Entonces, ¿cuál sería? La respuesta correcta, muchachos, sería la E. Vamos a la 7. En la península ibérica, las lenguas prerromanas fueron desplazados por... En la península ibérica, las lenguas prerromanas fueron desplazadas por... Ahí está. Lee. Está en la pizarra. Dedo, ¿no? D de dado. El sermo vulgaris. Acá está. Sermo vulgaris es el latín vulgar, pues, ¿no? Que es la lengua madre. Correcto, muchachos. Vamos a la 8. ¿En qué periodo histórico el español cobra mayor relevancia internacional gracias a grandes escritores como Cervantes? Claro, pues. ¿Dónde aparece Cervantes? En el siglo XVI y XVII. Por lo tanto, la respuesta correcta sería la alternativa E. Vamos a la 9. Marque la opción donde aparecen únicamente los nombres de lenguas romances o neolatinas. Marque la opción donde aparecen únicamente los nombres de lenguas romances, románicas o neolatinas. Todo esto.
Alternativa D de dadito. Muy bien. Sardo, provenzal, catalán, portugués, italiano. Vamos a la pregunta número 10. ¿El español es una lengua? La 10, muchachos. Es una lengua románica y es la segunda más hablada. Claro, acá está pues, el castellano. ¿Es una lengua románica? ¿Es una lengua romance? ¿Es una lengua neolatina? Sí. ¿Te das cuenta? ¿Ya? Entonces, muchachos, ¿y ocupa qué cosa? Y es la segunda lengua más hablada en el mundo, en la actualidad. Por lo tanto, la respuesta correcta sería la A. Vamos a la 11. Históricamente, la lengua española evolucionó a partir de... ¿Qué alternativa están marcando? La lengua española evolucionó a partir de el latín sermo vulgaris. Por lo tanto, la respuesta correcta sería alternativa C. Bien, muchachos, hasta esa parte hemos llegado. Muchísimas gracias, chicos. Conmigo será hasta la siguiente semana, Dios mediante. Cuídense bastante, muchachos. Un abrazo para todos. Nos vemos. Chao, chao. Nos vemos, chicos.